Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifacio saludo y bendigo con sus familias. Continuamos en esta explicación de la fe católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, publicado por el Papa San Pío X. Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Preguntas 796 a 808. De las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias son la remisión de la pena temporal debida por nuestros pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa. Remisión que otorga la Iglesia fuera del sacramento de la penitencia. ¿De quién ha recibido la Iglesia la facultad de conceder indulgencias? La Iglesia ha recibido de Jesucristo la facultad de conceder indulgencias. ¿De qué manera la Iglesia nos perdona la pena temporal por medio de las indulgencias? La Iglesia nos perdona la pena temporal por medio de las indulgencias, aplicándonos las satisfacciones sobreabundantes de Jesucristo, de María Santísima y de los santos, los cuales forman lo que se llama el tesoro de la Iglesia. ¿Quién tiene el poder de conceder indulgencias? El poder de conceder indulgencias lo tiene únicamente el Papa en toda la Iglesia y el obispo en su diócesis, según la facultad que le otorga el Papa. ¿De cuántas especies son las indulgencias? Son de dos, plenaria y parcial. ¿Qué es indulgencia plenaria? Indulgencia plenaria es la que perdona toda la pena temporal debida por los pecados. Por esto, si uno muriese después de ganarla, iría derecho al cielo sin pasar por el purgatorio. Queridos hermanos, cuando uno peca mortalmente, un bautizado que peca mortalmente, y bien renuncia de un cierto modo, aunque no quiera, rompe con Dios, renuncia al cielo y abre delante de sí la puerta del infierno. Al confesarse, recibe el perdón de la pena eterna del infierno. Regresa hacia Dios. Ahora sí está totalmente arrepentido, con grande caridad y grande dolor de haber ofendido a Dios. La absolución que le da el sacerdote en nombre de Cristo Dios, bien perdona todo, y si muere va al cielo. Pero en general no pasa así. Pecamos, nos confesamos porque tenemos miedo de ir al infierno, por ejemplo, y bien la absolución paga la pena eterna del infierno. Cambiamos de rumbo hacia Dios, pero todavía algo tenemos que satisfacer. Satisfacer es pagar una deuda, es compensar la injuria hecha a Dios por el pecado. Ustedes saben que el pecado es una injuria a Dios, una desobediencia voluntaria a Dios. Es ofender a Dios. ¿Y quién es Dios? El creador del cielo y de la tierra. ¿Y qué somos nosotros? Unos pobres gusanillos. Nosotros no podíamos ofender a Dios. No tenemos derecho de ofender a Dios. Y cuando pecamos, no podemos ofrecer a Dios una satisfacción suficiente. Dios perdona, pero exige reparación. Entonces, cuando uno peca gravemente, si Cristo perdona, vamos a decir una palabra como ejemplo, Cristo perdona el 99.9% de la deuda, pero queda algo. Alguien te roba tu carro, te pone en muchos problemas, después se arrepiente, discúlpeme, soy yo, te ofendí, te causé problemas, perdóname. Sí, te perdono, hijo, ahora devuelve mi carro también. Entonces tenemos que hacer penitencia
de los pecados ya perdonados en la confesión. Jesucristo satisfizo por nosotros, pagó cuanto era preciso y mucho más todavía, padeciendo y muriendo por nosotros en la cruz. En virtud de esa pasión de Jesucristo, que se nos aplica por medio de los sacramentos, el sacramento de la penitencia nos perdona los pecados y la pena eterna del infierno merecida por ellos. Pero suele quedar parte de la pena temporal que se ha de pagar en esta vida o en el purgatorio. Así lo exige la justicia de Dios y la misericordia de Dios. La justicia porque hemos pecado siendo cristianos, después de haber recibido el bautismo en el que se nos había perdonado la pena completa. Porque una persona que de 80 años se bautiza, y bien el bautismo borra absolutamente todo. Es indulgencia plenaria como el buen ladrón el Viernes Santo, todo queda perdonado. Pero si después del bautismo peca, si recibe el perdón al confesarse, pero queda algo que pagar. ¿Por qué? Porque un cristiano no tiene derecho al pecado después de su bautismo. Entonces, así lo exige, dijimos, la justicia y la misericordia de Dios. La justicia porque hemos pecado después del bautismo, y la misericordia porque así entendamos mejor cuán aborrecible es el pecado, es digno de castigo, y podemos evitarlo mejor. Entonces, ustedes saben que tenemos que hacer oración respecto al pasado, tenemos que hacer limosnas y tenemos que hacer ayuno, es decir, penitencias. La oración comprende todos los ejercicios de piedad, misa, oraciones, rosarios. La limosna comprende todas las obras de caridad, de misericordia, y el ayuno comprende todas las obras de mortificación, Tenemos que hacer la oración para someter nuestra alma a Dios, ayuno, mortificar nuestro cuerpo, nuestros sentidos, y limosna, ser generosos con nuestros bienes para ayudar al prójimo. Entonces, ahora, ¿qué pasa con lo de la indulgencia? Bien, la indulgencia es algo muy interesante. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos una persona está en la cárcel. No sé, es un ejemplo que doy. Debe $200,000, no los tiene, está en la cárcel. Y bien, unas personas generosas se privan de sus bienes, juntan el dinero y pagan la deuda. Entonces, él tiene que salir. Ahora, un cristiano que pecó, que se arrepintió, que hizo penitencia, que se confesó, sí, ya no va al infierno, sí, su pena eterna de infierno está perdonada, pero Dios exige reparación. Entonces tiene que hacer penitencia o en este mundo o en el cielo, en el purgatorio, quiero decir, que es camino al cielo, de hecho. Entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia dice, por ejemplo, el que se confiesa, está en el Evangelio, San Juan, capítulo 20, 22, 23, el que comulga, capítulo 6 de San Juan, al final, el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. El que hace una buena obra, una caridad, una limosna, capítulo 25 de San Mateo, donde habla, váyanse al infierno los que no han hecho obra de caridad, al contrario, vengan los benditos de Dios, tuve hambre, sed, me dio de comer y beber. Entonces el que se confiesa, comulga, hace una obra de caridad, no tiene apego al pecado venial, sed perfectos como su Padre Celestial es perfecto, sed santos porque soy santo el Señor. Y bien, estas personas, con estas intenciones y haciendo estas obras, pueden ganar una indulgencia, es decir, una amnistía, un perdón de su pena temporal que deben a la justicia divina. La indulgencia nunca perdona el pecado mortal en sí, no.
Esto tiene que hacerse en la confesión. Entonces la indulgencia puede ser plenaria, puede ser parcial. La indulgencia plenaria es la que perdona toda la pena temporal debida al pecado. Por eso, si uno muriese después de ganar la indulgencia plenaria, iría derecho al cielo sin pasar por el purgatorio. La Iglesia tiene el poder de conceder estas indulgencias. Y la indulgencia parcial es la que perdona solamente una parte de la pena temporal debida por los pecados, una parte. Ahora, ¿qué pretende la Iglesia al conceder indulgencias? Al conceder indulgencias, pretende la Iglesia ayudar a la incapacidad que tenemos de expiar en este mundo toda la pena temporal, haciendo que consignamos por medio de obras de caridad y caridad cristiana lo que en los primeros siglos procuraba con el rigor de los cánones penitenciales. Entonces la Iglesia quiere ayudar a sus hijos concretamente a cumplir el Evangelio. Hijo, usted hizo pecados, se arrepintió, se confesó, te felicito, porque una persona hizo, no sé, un aborto, pecados graves de infidelidad, de fornicación, de adulterio, de borrachera, etcétera, etcétera. Tiene que reparar esos daños que hizo. Ah, me confesé ya, sí, es capaz del infierno, pero tienes que hacer penitencia de estos pecados. Entonces la Iglesia quiere ayudarlos a sus hijos, pero impulsándonos a vivir mejor la fe. El que se confiesa. La confesión es precepto divino. Recibe el Espíritu Santo a quien los pecados quedan perdonados y a quien retiene quedan retenidos. Capítulo 20, 2, 23 de San Juan. El que comulga, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, tiene la vida eterna, dijo Cristo. Entonces es necesario comulgar. El que hace una obra de caridad, váyanse malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y sed, no me dieron de comer y beber. Entonces hace falta obra de caridad. El que renuncia a todo pecado y no tiene apego al pecado venial, y bien recibe la indulgencia, es decir, de los méritos de Cristo y de la Virgen y de los santos. La Iglesia toma de ese tesoro, dice: usted hizo estas obras, te has confesado, comulgado, hecho obra de caridad, y no tienes apego al pecado venial, y bien, yo otorgo esta indulgencia, este perdón, esta amnistía por la deuda de tus pecados. Entonces dijimos, la indulgencia es para ayudar a los fieles por medio de obras de piedad y caridad a reparar el daño que han hecho. En los primeros siglos, por ejemplo, un pecado de adulterio, etcétera, eran años y años de pan y agua, penitencias gravísimos. Por ejemplo, se reza a veces en los misales, dice: usted reza la litanía del Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo, tiene 7 años de indulgencia. Significa que al hacer esta oración con devoción, con piedad, con atención, en estado de gracia, usted puede ganar el equivalente de remisión de tu deuda con la justicia divina de 7 años de penitencia, pan y agua que hacían los primeros cristianos. Aquí en la pregunta 804 dice: ¿qué se entiende por indulgencia de 100 días, 7 años u otros semejantes? Por indulgencia de 100 días, 7 años, etcétera, se entiende la remisión de tanta pena temporal cuánta se descontaría con 100 días o 7 años de la penitencia antiguamente establecida por la Iglesia. Entonces, al hacer tal oración o tal obra de caridad, usted gana igual que es como si hubiera hecho 7 años, por ejemplo, de penitencia. ¿Qué caso hemos de hacer de las indulgencias? Grandísimo caso hemos de hacer de las indulgencias, porque con ellas satisfacemos la justicia de Dios y más presto y fácilmente alcanzamos la posesión del cielo. ¿Qué se requiere para ganar las indulgencias? Interesante esto. Para ganar las indulgencias se requiere, 1, estar en estado de gracia, o a lo menos en la última obra que se cumple. 2, pureza aún de las culpas veniales, cuya pena queremos que se perdonen. Entonces, estar
en estado de gracia y pureza, aún de las culpas veniales, cuya pena queremos que se perdone. 2. Cumplir las obras prescritas, por ejemplo, no sé, hacer tal obra, tal caridad, tal ayuno, o cooperar con un orfanato, asilo de ancianos, etc. Comprar una obra. 3. Intención de ganarlas. Y 4. Ser súbdito del que las concede. Por ejemplo, un obispo en su diócesis dice, bien, estamos haciendo un hospital para los huérfanos, los enfermos, y bien, el que ayuda, yo doy indulgencia. Entonces, para ganar la indulgencia hace falta ser estado de gracia y pureza, cumplir las obras prescritas, intención de ganarlas, ser súbdito del que las conceda. Ahora, cuando un católico hay indulgencias, por ejemplo, el que hace el rosario, el Vía Crucis, tiene indulgencia, y bien, con tal que lo tenga, eso la Iglesia en general lo da a todos. ¿Pueden aplicarse también las indulgencias a las almas del purgatorio? Sí, sí se pueden. Las indulgencias pueden aplicarse también a las almas del purgatorio, siempre que lo declare quien las otorga. Para las almas del purgatorio se puede. ¿Qué es jubileo? Jubileo, que ordinariamente se concede cada 25 años, es una indulgencia plenaria con muchos privilegios y concesiones particulares, como la absolución de algunos pecados reservados y de las censuras y la conmutación de algunos votos. Esto dice el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Ahora, ustedes saben que los protestantes siempre nos reprochan los de las indulgencias, de lo de Lutero, etc. Bien, ese es un pretexto, La indulgencia es algo absolutamente bíblico, cristiano. Ustedes saben que San Pedro y San Pablo llevaron la fe cristiana a Roma. Ellos y después sus sucesores, los papas, los obispos de Roma, trabajaron para derrumbar el paganismo y hacer este pueblo cristiano. Bien. Constantino, el primer emperador romano que se hizo cristiano, hizo construir, pienso en los años 324 por ahí, una basílica sobre la tumba de San Pedro en el Vaticano. Entonces, imagínense, del año 324 a 1505, esta basílica ya era vieja, iba a caer. Entonces el Papa de esta época, Julio II, pidió a los católicos, diciendo, mire, el que se confiesa, comulga, reza, no tiene afecto al pecado, al pecado venial, y hace una limosna, ayuda para reconstruir esta basílica, yo doy una indulgencia por la pena temporal de sus pecados. Hasta ahí no hay ningún problema. Que haya habido uno que otro predicador que exagere, etc. Ok, esto es algo humano, pero en sí la indulgencia es algo muy bueno y muy positivo y necesario, de hecho, y necesario. Porque si Cristo dijo, por una palabra ociosa darán cuentas. Por una palabra ociosa darán cuentas. Ahora imagínense cuando uno peca más gravemente, y bien, si no hace penitencia, bien, irá en el lugar de purificación que es el purgatorio. Es algo muy serio. Veamos, ahora tengo en mi mano un libro de teología dogmática de Ludwig Ott, que habla de las precisamente indulgencias. En la página 647. Por indulgencia se entiende la remisión extrasacramental válida ante Dios de las penas temporales restantes debidas por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, y que la autoridad eclesiástica, disponiendo del tesoro satisfactorio de la Iglesia, concede para los vivos a modo de absolución y para los difuntos a modo de sufragio. Entonces, la Iglesia, que recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados, el poder de bautizar, ¿qué hace en lo concreto cuando bautiza a una persona? Y bien, da una indulgencia, un perdón de todo. Los protestantes que hoy son tan anti-indulgencia, ni saben de qué se trata, de hecho ellos diluyen el Evangelio. La sangre de Cristo me cubre, creí en Cristo, ya estoy salvo. Sí, hijito, espere. ¿Cómo te cubre? ¿Cómo te cubre? Mediante el bautismo, sí.
Viene la penitencia, la confesión, sí. Viene la Santa Misa, sí. Entonces, cuidado. La Iglesia te da esta indulgencia de Cristo, este perdón de Cristo. Entonces, la indulgencia no perdona el pecado mortal en sí, no. Perdona la pena del pecado. La pena del pecado temporal. Dios exige reparación de los pecados hechos. Entonces, dijimos que la indulgencia no es una remisión de los pecados, antes bien presupone como condición necesaria la remisión de los pecados por la confesión sacramental. El Papa León X, en su decreto sobre las indulgencias de 1518 frente a Lutero, funda el poder de la Iglesia para conceder indulgencias en el poder de las llaves. Mas por este poder de las llaves no hay que entender en sentido estricto el perdón de los pecados, sino en sentido amplio el poder eclesiástico de jurisdicción, porque no todo poseedor del poder de perdón a los pecados posee también el poder de dar las indulgencias. Entonces la indulgencia perdona la pena debida por el pecado ya confesado. Dijimos, se puede ganar la indulgencia total, completa o parcial. Bien, tratemos de ganar las dos. ¿Por qué no? Es algo importante. El uso de las indulgencias resulta útil y saludable a los fieles. Es Santo Tomás de Aquino, en su suplemento de la teología, Summa Theologica 25.2 dice: según Santo Tomás, es motivo razonable todo aquel que contribuye a la gloria de Dios y al provecho de la Iglesia. Y bien, si la Iglesia ayuda a sus hijos cuanto antes a salir del purgatorio, o más bien no ir al purgatorio, ¿por qué no? Como dije, si una persona está en la cárcel y no puede pagar su deuda, pero otras personas se sacrifican para libertarla, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Y de hecho hoy, como dije, los protestantes, ellos se aplican una indulgencia total y absoluta a sí mismo sin ningún derecho. La sangre de Cristo me cubre, sí, hijito, te cubre, pero hagan lo que dice la Iglesia en primer lugar. Terminamos este tema ahora apoyándonos de dónde saca la Iglesia este poder y estos medios de ayudar a sus hijos a pagar la deuda que tienen con la justicia divina. Y bien, la fuente de las indulgencias es el tesoro satisfactorio de la Iglesia, que se compone de las sobreabundantes satisfacciones de Cristo y de los santos. Entonces, Cristo murió por nosotros, dio su vida por nosotros en la cruz, y bien, los méritos de Cristo fueron confiados a la Iglesia. Cuando dice, vayan y bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, concretamente, la sangre de Cristo purifica a esta persona que se bautiza, sea del pecado original si es niño, sea pecado personal y original si es adulto. Entonces la Iglesia, en nombre de Cristo, de los tesoros de Cristo, de la Virgen, de los santos, saca para ayudar a sus hijos que tienen algo que pagar con la justicia divina. Dios podría perdonar a los hombres sus pecados sin ninguna clase de satisfacción, y no por eso quedaría quebrantada la justicia. Pero de hecho, en el orden de la salvación que Dios estableció por medio de Cristo, el perdón de los pecados exige una satisfacción conveniente. Cuando por las indulgencias se perdona de forma extrasacramental las penas temporales debidas por los pecados, la Iglesia ofrece a la justicia punitiva de Dios una compensación satisfactoria correspondiente a las penas temporales que se condonan al que recibe las indulgencias. Y tal compensación satisfactoria la toma la Iglesia de la satisfacción infinita de Cristo y de los excedentes de los santos, esto es, de la satisfacción que sobrepasan la medida de lo que estos debían por sus propios pecados.
por propios pecados. Entonces, la iglesia toma del tesoro de Cristo y de los santos, paga la deuda de sus hijos. Cada confesión, cada comunión, cada buena obra que hacemos también disminuye nuestro purgatorio. Tratemos de hacer penitencia. Darán cuenta por una palabra ociosa que dijo nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y las Virgen los cuide. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.